Vamos con noticias importantes y esto es lo que está pasando. El presidente, escuchen bien, el presidente de la Federación de Estudiantes, de la FEUE, ha denunciado persecución a sus dirigentes y ya convoca movilizaciones. Se te pone grave la cosa, Facho, bastante grave. Que fruto de que los compañeros de la FEUE, de manera natural, las filiales, los colectivos y el ejecutivo decidieron hacer pública esta situación, mi deber como presidente de la FEUE es expresar lo que está pasando. Desde el 18 de 28 de junio, perdón, desde el 28 de junio, cuando desde la FEUE nosotros decidimos convocar a jornada de lucha en el país, he recibido llamadas y mensajes en el marco de amenazas en función de la acción concreta que estamos desarrollando en el país en contra de las políticas antipopulares. Y también hemos identificado que hay un proceso sistemático. El 5 y el 6 de julio salieron videos en el marco de buscar una difamación o de legitimar la lucha justa de la FEUE nacional, y esto se ve en el marco, consideramos, de que la FEUE está en contra de las leyes antipopulares de corte neoliberal que se han emprendido en el país, y también porque hemos exigido presupuesto que le hace falta a las universidades públicas. Frente a ello, y en el marco de la confianza de los compañeros, hay que dejar claro que no nos vamos a dejar intimidar, porque la FEUE no es solo Neri Padilla, somos un colectivo, tenemos principios, objetivos concretos que van a seguir avanzando y no van a callar nuestra voz. Y frente a estas amenazas, nosotros estamos con un equipo jurídico que va a llevar adelante todo el proceso en las amenazas y en las difamaciones de las cuales hemos sido víctimas. Estas amenazas son directamente por las movilizaciones que ustedes han convocado, por las acciones, por ejemplo, que se han presentado en contra de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y enviadas por el presidente Noboa. Nosotros consideramos que no es coincidencia que cuando nosotros convocamos a jornada de lucha el 28 de junio y cuando presentamos la acción de inconstitucionalidad, se dieron estos dos elementos concretos. Por lo tanto, hay una sintonía y es lamentable de que las voces disidentes, opositoras a un gobierno que no está ligado a los sectores populares, pues busquen acallarlas de esta manera. Esto tiene que ser fruto del debate, de la argumentación y sobre todo de la respuesta a las grandes necesidades de los estudiantes y los sectores populares de nuestro país. Esas amenazas han sido a través de mensajes, llamadas, ¿cómo ha sido? Han sido a través de mensajes, les presenté, está en proceso también de indagación esto, y también a través de llamadas. En el marco de que bajemos la voz, de que no sigamos de manera altiva en las actividades que desarrollamos, y también en el marco de generar una incertidumbre de que supuestamente van a ir a mi lugar de vivienda para buscar amedrentarme. Has dicho que, por ejemplo, esto no amilanará las acciones de la FEU y ustedes continuarán con movilizaciones y presentando acciones contra el gobierno. Sí, nosotros vamos a establecer un tema muy concreto. La jornada de lucha fueron acciones iniciales. Nos estamos preparando para un elemento unitario con los otros sectores y también nosotros no descartamos preparar una gran movilización en el país porque el gobierno sigue haciendo oídos sordos frente a las grandes problemáticas. Mire, la ministra del Gobierno el día lunes planteó que 220,000 personas han salido de la pobreza en el país, mientras el Global Findex del Banco Mundial establece a través de un reporte que el 68% de los hogares no tienen los recursos suficientes para subsistir 2 meses si se les acaba la fuente inicial de recursos que tienen en cada uno de los espacios. 26% de la población está en la pobreza, el 8.8% está en la extrema pobreza, es decir, en la pobreza con $91 con 34 centavos y en la extrema pobreza con $51, mientras el gobierno dice que está resolviendo las grandes dificultades y que 90,000 niños, niñas y jóvenes han vuelto, han sido reinsertados a las escuelas.
La UNE dice, en cambio, que 200.000 niños, niñas y jóvenes no han sido reinsertados al proceso de enseñanza y aprendizaje en las unidades educativas. Es una evidente contradicción y claramente la población es la testigo de que seguimos en la inseguridad más allá de la novela que están intentando hacer con algunos elementos que han llevado adelante, pues la realidad es totalmente diferente a lo que intenta proyectar el gobierno y la FEWE seguirá denunciando, seguirá movilizada y seguirá unificada. Ahora también, como lo menciona, estas denuncias son, amenazas son en contra tuya, contra otros compañeros. Todos han emprendido acciones legales. ¿A quién ustedes, en un caso, podría decir que se atribuye esto? Nosotros hay que decir que cuando iniciamos nuestro periodo, un compañero que era vicepresidente nacional de la FEWE tuvo un intento de asesinato a los exteriores de la Universidad de Guayaquil. Y ahora las amenazas son directas hacia mí. Entonces vemos que va en el marco de buscar generar amedrantamiento a las organizaciones sociales, de buscar que no sigamos en la lucha en las calles y frente a ello la FEWE histórica que representamos, que ya tiene más de 81 años, se mantendrá en estas acciones con la misma fuerza, con las mismas preceptos y elementos en el marco de la defensa, sobre todo de la educación pública. Y por ello, reitero, el tema de lo que le dije a la ministra de Gobierno anterior, cuando plantearon de que era ilegal que nos movilicemos, les voy a decir lo mismo. La FEWE no se va a milanar y que ellos, en vez de buscar distribuir o malgastar recursos en campañas de difamación y en este tipo de elementos tan lamentables, tienen que atender la salud, la educación, la vivienda y la seguridad, que es lo que requieren los ecuatorianos. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, Neri Padilla, ha denunciado públicamente y con bastante rigor ser víctima de amenazas y persecución debido a la postura de la organización estudiantil frente a las políticas gubernamentales. Padilla, en una declaración frente a la Universidad Central del Ecuador, detalló que estas acciones comenzaron tras la convocatoria a una jornada de lucha nacional el pasado 28 de junio y la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra ciertas leyes. Subrayó que lejos de amedrentarse, la FEWE, como colectivo con principios y objetivos claros, no silenciará su voz y continuará denunciando y movilizándose contra lo que considera políticas antipopulares y neoliberales. Además, mencionó que un equipo legal ya está recopilando pruebas para iniciar acciones correspondientes contra las amenazas recibidas. Ese es el Ecuador de hoy. Ese es el nuevo Ecuador. Así de simple, ecuatoriano. Vayamos a mirar a Neri Padilla. Sí, nosotros como FEWE nos han dicho que solo estamos en la queja, que solo estamos en la movilización y vamos a seguir en la queja, en la movilización, pero también tenemos una propuesta. Nosotros nos reunimos con la presidenta de la Comisión de la Asamblea, en la cual le llevamos la propuesta desarrollada por la FEWE Nacional, la misma que fue aprobada por el CAL, y allí se planteó de que se inicie el debate, porque la situación actual de las universidades es evidente. Son 712 millones de dólares que adeudan. Más de 2, 3 años que no se han pagado becas y ayudas económicas. La Universidad Luis Vargas Torres tiene una afectación de más del 80%. Los compas van a hacer incluso una acción fuera de las aulas, poniendo las aulas en las calles y recibir allí clases para evidenciar la realidad concreta que vive la Universidad Luis Vargas Torres. Y entonces, en función de ello, también vemos una ley de integridad pública que busca los despidos masivos de los servidores públicos, lo que implicará tener menos docentes, menos cupos, y por lo tanto se busca una mercantilización de la educación superior pública
en nuestro país. En el marco de ello, nosotros incitamos y llamamos, por eso hemos hecho las jornadas de lucha, de que se inicie el proceso de debate de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y que allí seamos actores todos. Es decir, que no defina una bancada, que no definan dos bancadas, sino quienes directamente estamos relacionados con la educación, con la universidad, quienes conocemos sus necesidades, que allí estén los gremios nacionales, que debatamos a esa altura para tener en realidad un cambio sustancial y una transformación social y sobre todo una atención inmediata al eje estructural del desarrollo del país, que siempre va a ser la educación. No se cumple, recordemos que había un programa llamado Jóvenes en Acción. Este duró solo la campaña electoral, luego se desertó. Eso implica que no existe la voluntad política de atender a los jóvenes y también implica de que Noboa no representa a la juventud. Él dice de que atiende a los jóvenes, pero más de 1.340.000 bachilleres no han logrado acceder a las universidades públicas. Y otro dato que también es preocupante, solo hay 170.000 cupos, pero más de 400.000 inscritos. Eso implica de que no está cumpliendo con lo que planteó en los dos debates. La primera vez que estuvo y en esta ocasión planteó que iba a abrir las puertas de la universidad, del ingreso y demás. Esa realidad no se ve. Pero también recordemos que él planteó de que iba a aumentar el presupuesto a las universidades y él le recortó 4 millones y la deuda acumulada es de 712 millones. Esa es la realidad que el país debe conocer y sobre todo que la Asamblea debe dedicarse a legislar, a fiscalizar. Y en la Proforma General del Estado, que debe ser aprobada en octubre aproximadamente, allí debe constar esta deuda que tienen con las universidades, se debe pagar y sobre todo, nosotros advertimos, no vamos a permitir de que se vuelva a recortar el presupuesto a las universidades públicas. Esta Proforma debe garantizar un mayor presupuesto, puesto que si es lo contrario es regresivo en derechos y es inconstitucional. En conclusión, la FEWE, bajo la dirección de Nery Padilla, mantiene su firme compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos estudiantiles, a pesar de las amenazas y la persecución que denuncia. La organización recalca la importancia de la unidad de los sectores populares y organizaciones para enfrentar las políticas gubernamentales y exige un debate inclusivo sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, donde los actores de la comunidad educativa puedan construir cambios sustanciales para una verdadera transformación social. La lucha, afirman, continuará en las calles y en todos los espacios necesarios para garantizar que la voz de los estudiantes y el pueblo no sea silenciada. Ya están comenzando. Eso es el neofascismo. Ese es el fascismo puro. Acuérdense que antes de Correa, cuando uno salía a protestar, los metían presos. Era una dictadura, en la dictadura militar, en la época de la dictadura militar. Cuando se retomó la democracia, pues comenzaron a ser más agresivos. Los asesinatos de líderes, como por ejemplo el doctor Calderón, que lo acribillaron a balazos como si nada, porque era de la oposición a aquellos militares que tenían el mando en aquella época. La de Hurtado, en fin, tantas muertes que hemos visto y hoy parece que ha renacido el fascismo. Por eso yo le digo neofascismo, para que ustedes entiendan que lo que vamos a vivir es una situación demasiado complicada. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador.